Tetzaveh, y después de 20 días prácticamente alejado de todo este tiempo, de todos estos momentos que construyen un poquitito eh, nuestra personalidad, momentos no menores, por cierto. Bueno, hoy tenemos la necesidad de agradecer al Boré Olam por permitirnos volver, tal vez no al 100% de nuestra capacidad. Eh, Trataremos de que sí sea el 100% de la capacidad mental y emocional. La física siempre requiere un poco más de tiempo. Muy bienvenidos, estamos en un Shabbat muy particular. Hoy es Purim Katan y mañana Shabbat será Shoshan Purim Katan. Es decir, una señal que han puesto nuestros Jajamim en este mes de Adar primero, que espera ansiosamente a su Adar segundo. Son los únicos meses que a veces están en pareja, Adar Rishon, Adar Sheni. Y este Adar Rishon espera a su Adar Sheni en esta fecha, precisamente cuando dentro de un mes, no más, no menos, vamos a estar celebrando, si Dios quiere, la festividad de Purim. Y quiera el Todopoderoso permitirnos verdaderamente expresarla y sentirla y vivirla con la alegría necesaria. Y esperemos que ya entonces todos nuestros hijos, todos nuestros hermanos, aquellos que están luchando, aquellos que siguen cautivos, ya vuelvan a estar definitivamente en casa. Quiera que el Boré Olam, por el mérito de vuestras plegarias sencillas, simples, que nacen del corazón, podamos llegar verdaderamente hacia ese destino común, nunca final, que nos hace una dimensión de lo extraordinario de la vida. Así como se van ingresando Sifrei Torah en memoria de aquellas personas que fueron arrancadas de la vida, en memoria de tantos Hayalim tan jóvenes que dejaron este espacio físico para que nosotros sí pudiéramos continuar viviendo, y eso no es una frase hecha, tampoco es una frase dicha, es la necesidad de poder ser agradecidos. La condición judía primera e imprescindible es no ser kafui toba, no ser desagradecido. Y de esta manera poder incorporarnos de una u otra manera a un escenario tan importante como es este escenario de la vida de Am Israel, Be'eretz Israel, en el pueblo judío en la tierra de Israel, y que eso sea el común denominador ahora que llegamos a superar casi los 75 años de existencia, que los próximos 75 años nos muestren a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, seguramente transitando un país diferente, una realidad diferente, y por sobre todas las cosas, que ellos y sus familias puedan disfrutar de una tierra que siempre fue una promesa. Para los que nacieron aquí, seguramente poco pueden entender de la promesa, pero es la tarea que tenemos que hacer nosotros como padres o como abuelos, de transmitir esa promesa, para saber que aquí nunca estamos de casualidad, ni es por las consecuencias de los imperios británicos o el imperio británico o el imperio francés y todos los ocupacionistas que tuvo esta pequeña tierra desde el momento que Am Israel se fue a su exilio hace 2000 años. Este deseo del regreso y del retorno a las raíces es, como decía el Malvin ayer en nuestro Sheur de Perashat Shavua, la posibilidad de poder sentir que cuando estas fuerzas se unen a sus raíces, esas raíces vuelven a recobrar vitalidad y vuelve a florecer. Tzadik Katamar Ifraj, el justo como la palma florecerá. Muy bien, decía entonces que estamos con Rab Volve, y voy a volver sobre un tema que lo empezamos a analizar hace 20 días atrás, nada más y nada menos, que lo consideramos tal vez un pilar en el pensamiento de lo que habla la construcción de nuestro mundo y de nuestro sistema moral y ético.
porque no tenemos que olvidarnos que el cumplimiento de mitzvot es un elemento vital para el Yehudí que quiere conectarse con su Creador y hacer la voluntad de Él. Pero no me cabe ninguna duda también que lo que el Kadosh Baruj Hu está pidiendo desde su voluntad es que tengamos midot. Las midot son atributos, cualidades o bien defectos. Todo es para poder mejorar, corregir, superar, reparar esto que representa la condición humana y en particular la del Yehudí. Revolve, Zecher Tzadik Libraja, nos iluminaba en este segundo capítulo acerca de lo que es la Zerizut. Y la Zerizut, habíamos hablado que es un concepto que el Ramjal lo trae, y en este sentido, la Zerizut significa la diligencia. La diligencia significa normas básicas de Derech Eretz, de forma de comportarnos. Y entonces, eh, lo principal es que la Sagrada Torah, a través de sus mitzvot, nos lleva a esas condiciones. Y vamos a ver hoy lo que empezamos a estudiar hace 3 semanas atrás. Él cita algo que forma parte de la tefilá, de la primera parte de la tefilá, cuando terminamos todas las primeras berajot y el odul Hashem Kirubishmo, y cuando terminamos los korbanot. Cuando terminamos el circuito de los korbanot a la mañana, allí aparece Rabbi Yehuda ben Tema Omer, nos cita nuestro sidur de tefilá, aquello que figura en uno de los postulados centrales del Pirkei Avot. Rabbi Yehuda ben Tema solía decir, Heve az kanamer, sé osado, atrevido como el tigre, kal kanesher, liviano como el águila, ratz katzedi, ágil como el ciervo, gibor kari, fuerte como el león, y todo esto, la azot zona vieja para que puedas cumplir con la voluntad de tu Padre Celestial. Repito, 4 cualidades atribuidas a 4 animales y aves también, que es muy, muy grande, la más grande. La osadía, la intrepidez del tigre, la levedad o la liviandad del águila, la agilidad del ciervo y la fortaleza del león. Nos dice Revolve en esta expresión que dice el Pirkei Avot, capítulo 5, casi al final, sino al final. Aquí nos han revelado nuestros maestros 4 fuerzas esenciales que se requieren para poder dar final a nuestra acción. La primera fuerza es la azut. Azut no quiere decir ser atrevido, y significa ser atrevido, es ser atrevido en la santidad de las cosas, es lo que se habla. ¿Qué significa esa osadía, ser atrevido? La llama el Rab Volve de una manera muy simple. Koach Ayozma. Koach Ayozma es la fuerza de la iniciativa. Eso que nos mueve, etcétera, que el Rab de Salant la llamaba en Yiddish Unternehmer. ¿Qué significa Unternehmer en Yiddish? Una persona que tiene un vuelo para, o la idea, o el vuelo, o la intención, la iniciativa de comenzar una obra realmente importante. Y en esto tenemos que identificarnos todos, que cada uno y una de ustedes, como yo también, sentimos que el Kadosh Baruj Hu nos proporciona esa fuerza para poder en todas las etapas de la vida volver a iniciar un mifal gadol, una gran obra. Y entonces, dice Rab, después de que recibimos sobre nosotros, quiere decir, nos comprometemos a hacer una cosa, el ser humano necesita de otro atributo que es la liviandad. ¿Qué quiere decir kalut? No liviandad de pensamiento, no, no. Liviandad significa que no encuentre dificultades
obstáculos, problemas en la posibilidad de la acción. O sea que eso que sea cal, ¿no es cierto? Como a veces se decía para los ayunos, ahora se dice otra cosa aquí en Israel, Tom Cal, un ayuno liviano, que quiere decir un cal. Todos los ayunos son difíciles. Entonces, que en última instancia nos permita eventualmente poder superar el ayuno sin que suframos en demasía y que tengamos muchos obstáculos. Dice, de la zerizut, también eso requiere la zerizut, la diligencia, el ser una persona de constancia para poder llevar esta intención, esta acción que hemos soñado a su punto final. Y para eso, para que ocurra eso, llevar esa realidad, necesitamos la fuerza del león. Por lo tanto, dice, vamos a tomar por ejemplo una persona que ha tomado sobre sí estudiar una maseje, estudiar un tratado talmúdico o una, un seder, un orden de las 6 órdenes de la Mishnah, ¿sí? O ha decidido tomar por compromiso una conducta determinada, una costumbre durante un año determinado. Por ejemplo, la persona va a decir, voy a ir a rezar al segundo minyan del Bet Knesset fulano de tal, o al primer minyan. Otros dicen, voy a rezar en la hora de Vatikin, que es la hora en la cual empezamos a decir la Amida cuando sabemos que es el momento del Netz Hakamah, el despuntar del sol. Bueno, cualquiera puede tomar una buena costumbre, no hay ninguna duda, y la puede tomar para sí como compromiso. Y entonces dice, para poder cumplir con todo esto necesita de estas 4 fuerzas. Ahora bien, o sea, ser atrevido como el tigre, atrevido en la kedushá, leve como el águila, ágil como el ciervo y fuerte como el arí. Todo es para que pueda la persona cumplir con todo esto. Ahora, el Rab nos invitaba a detenernos en algo que me pareció muy emocionante. Dice, vamos a hablar de un aspecto de todos estos. Heve kal kanesha. Yehuda Ben Tema dice, sé leve, liviano como el águila. Y uno, por supuesto, se imagina el águila, no estamos en contacto con ellos, con ellas, pero cuando uno ve un águila, obviamente, a no ser que sea un pichoncito, cuando vemos las águilas con sus alas desplegadas, vemos que es ese ave tan enorme, tan impactante, que por supuesto el Rab Volve dice, Anesher e Inokan, desde ya que un águila no es nada liviana, dice es un ave demasiado pesada. Entonces, ¿cuál es la calut del águila? ¿Cuál es la liviandad del águila? Dice que tiene alas muy, muy, muy grandes y esas alas tan grandes la transportan al águila con mucha liviandad, con mucha facilidad, calut, a las alturas más recónditas. Dice, es una visión majestática, como el águila comienza a ascender en un vuelo raudaz más que cualquier otro ave en la tierra y sobrevuela los altos firmamentos con sus alas extendidas. La verdad que cuando tuvimos posibilidad de estar en el norte de Israel, ahí vimos también las águilas y también en el sur. Es muy interesante porque es muy impactante ver cómo despliegan sus alas. Y realmente parece algo que hay que agradecerle a Dios cada día por ver eso. Y dice Rab, y el ser humano, nosotros somos muy pesados. Nosotros sí somos pesados. ¿Por qué? Porque la afriuta hombrií, porque la tierra, el polvo que nos compone, que es la materia, es tan ordinaria. Y por lo tanto, el ser humano no va a querer nada que le cueste tanto trabajo y esfuerzo.
¿Cómo puede el ser humano elevarse tan alto y con tanta facilidad? Esto es lo que dice Rabbi Yehuda ben Temá. Decíamos, el final de este pensamiento hace 20 días, Heve kal kanesher, sé leve, ágil, leve como el águila. También tú, ser humano, tienes alas muy grandes. Utilízalas y vas a elevar. Pero lo que más llamaba a nuestra emoción es la pregunta que hace Rab Wolbe, Umahen Knafaim Shel Adam. ¿Y cuáles son las alas nuestras? Por lo menos físicamente no las tenemos. Dice, ¿cuáles son? Hasimcha, la alegría. Y lo citaba para Haim Vital, Mo'arjú, Moreno Arrab Haim Vital, alumno directo del Aria Kadosh, en su libro Sha'areh HaKedushah, que no es un libro fácil. Te los digo, no porque yo sepa todos los libros, pero gracias a Dios, lo que me instalaron y me instilaron mis maestros es saber leer libros, poder entenderlos, poder apreciarlos una vez, dos veces, tres veces, y recién entonces es cuando me animo a poder transmitir el contenido. Una vez que no puedo utilizar un libro como solamente como traducción, sino que tengo que entender la idea. El rabino Haim Vital escribió en Sha'areh Kedushah que la corrección, la reparación del fundamento del polvo de la tierra, para nosotros, seres humanos, es ser Sameach Bejelko, Besameach Bemitzvot. Es ser una persona que está feliz con la parte que le corresponde a él vivir y por otro lado estar feliz con las mitzvot. Esas son la alegría en su parte y la alegría de las mitzvot son el par de alas más correcto. Hasta aquí habíamos estudiado, pero hace 20 días ya la memoria, por supuesto, no da para tanto y por eso lo repito. Nos dice Ravolve, continuando con, si hay preguntas, por favor, con mucho gusto. Ustedes me marcan y me preguntan. Hamakir que Akadosh Baruj Hu asalo kol tzor. Aquella persona que reconoce que el santo bendito Él ha hecho todas sus necesidades. Cada mañana, ustedes saben, nosotros decimos Birjot HaShachar, las bendiciones matutinas. Y la persona entre las bendiciones matutinas dice Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Bendito Hashem que hizo todas mis necesidades. Y eso es cuando nos calzamos nuestro calzado habitual. Es decir, las brajot se pueden decir todas juntas después de vestirnos o cuando nos vamos despertando, después de haber hecho Netilat Yadayim, y el hecho de incorporarnos, el hecho de abrir los ojos, el hecho de desplegar nuestros brazos y nuestras piernas, el hecho de vestirnos, Malvish Arumim, etcétera. Cuando colocamos los calzados decimos Shasali Kol Tzorki. Por eso esta brajá, Dios nos permita, no la puede decir la persona que está de duelo, lo alén. La persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido, lo primero que tiene que hacer cuando empieza su duelo, más allá de la Shiva, es descalzarse su calzado habitual. Y por lo tanto no puede usar su calzado habitual de cuero, de lo que fuera, y por eso no puede pronunciar esta brajá, Shazali Kol Tzorki. Curioso, pero real, porque la muerte de su ser querido no era la necesidad que él sentía. La persona que reconoce que el Kadosh Baruj Hu está haciendo para él todas sus necesidades, tanto en la parte en la faz material como en la ruhaniut, en la parte espiritual. Quiere decir, en la parte material es lo que pidió Jacob, Lechem lehol ubeged lilbosh. Dice, pan para comer y ropa para vestir tiene. ¿Tenemos eso? Toda la Hashem.
Gracias a Dios. Y en la parte espiritual, Baruch Hanyu, Kol HaKochot Shehu Tzarich se refiere a todas esas fuerzas que la persona necesita para ser meritorio de tener una partecita en la Torá que le ha dado a él el santo bendito es. Si sus fuerzas son diferentes de esta, obviamente, Shonim Me'ele Shel Javero. Si mis fuerzas no son iguales a las fuerzas de cada uno y una de ustedes, dice también su parte en la Torá es diferente de la de su prójimo. Quiere decir, él se ocupa de la Torá, del estudio y de servir a Dios, y feliz de él. Está diciendo Revolve que no tenemos que hacer aquí una competencia para ver quién es más, sino la persona que se ocupa de estudiar la Torá y la persona que se ocupa de servir a Hashem. Hashem, feliz de él. Asimcha mitzvah, la alegría que anida en el precepto. Dice el Rab, Katuv Echad Omer, Ibdu et Hashem besimcha. Un versículo nos dice en el libro de Teilim, lo cita el Midrash Teilim, servid a Dios con alegría. Y otro versículo dice, Ibdu et Hashem beirá, servid a Dios con temor. Si es alegría, no puede ser temor. Si es temor, no puede ser alegría. ¿Cómo conviven esas dos realidades? Amar Rabbi Aibo, Bishah she'ata omed leitpalel, dijo Rabbi Aibo, en el momento que tú te paras, te propones rezar, Yehel ibcha sameach, tu corazón tiene que estar contento, tiene que estar feliz. Kile Elohim Elyon ata obed, porque tú estás sirviendo a un Dios supremo. El reconocer la supremacía, la superioridad, es aquello que nos puede dar a luz en nosotros mismos, engendrar la alegría verdadera. ¿Bien? Y esta es una alegría interior que se acompaña a toda aquella persona que tiene el mérito de poder concretar un punto de verdad absoluta en la Torá, en la emuná, en la fe y en la abodá y en el culto. Está escrito en el Sefer HaHaredim. Sefer HaHaredim es un libro que escribió precisamente el Arizal. Hermosísimo libro, difícil, muy complejo, pero Rab Volve lo cita porque obviamente en el mundo del Musar, la impronta del mundo del Arizal, no estoy hablando de mística ni nada por el estilo, estoy hablando de pensamientos que ingresan en la profundidad de la existencia. La gente lo llama mística. Los que no sabemos mística le llamamos Torah Shebe'al Peh, porque de esa es la fuente que aprendemos, de la Torah Shebe'al Peh, que es la Torah de Jajamim. Decía el Arizal en el Sefer HaZelim, כל מה שזכה בגילויים עילאיים, una persona que de repente tiene el mérito de tener revelaciones realmente elevadas, ומפני ששמח שמחה גדולה מאוד בכל מצווה שעשה. No hay otra cosa. Simplemente el recurso de la alegría es aquel que le da a la persona poder descubrir aspectos que son inusuales y que son muy elevados. Y sobre la Abodá Besimha, y sobre lo que es servir a Dios, y Blut Hashem Besimha, será el próximo Perek, quiero decir, después de este Perek que estamos estudiando sobre Zerizut, seguramente vamos a llegar a poder estudiar lo que es la servir a Dios con alegría. Por eso, dice Rab, me permito acortar aquí, en esta parte. Y continuamos, con vuestro permiso. La cuarta conferencia. Dice el Rab, Le alhiv et alev. Le alhiv viene de lahav, encender el fuego del corazón. Le alhiv et alev.
encender ese fuego interior, leishtamesh biknafayim, cómo utilizar nuestras alas. Vamos a ver lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria en, en una enseñanza maravillosa que está basada sobre una perashá ketaná, sobre un pequeño párrafo en el libro de Iov, en el capítulo 39:3. Dice, Kanaf renanim ne'elasa im evara חסידה בנצה, כי תעזוב לארץ ביציה בעלפר תחמם, ותשכח כי רגל תזורה, בחיית השדה תדושה, הקשיח בניח ללא רע, לריק יגיעה בליפחת, כי עשה אלוק החוכמה, ולא חלק לה בינה. כעת במרום תמרי, תצחק לסוס ולרוחבו. Esto es muy interesante. Se los voy a compartir para que vean, no porque lo leí en el hebreo, porque es un lenguaje muy particular el que utiliza aquí el libro de Job. Es un libro que lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de estudiar y creo que es una deuda que tengo con todas las personas que suelen venir al Bet Midrash a estudiar. Así que vamos a tratar de, de poder dedicarnos a estudiar también en el Beri Neder en este recorrido del año o del año que próximo también, para poder llegar. Vamos a ver lo que dice el libro de Job. El libro de Job, que nos llama aquí a volver la atención, dice Job Lametzet Yud Gimel. Quiere decir el capítulo 39, creo que es necesario que lo podamos ver, en el versículo 13. Aquí quiero que sepan, es la parte en la cual Akadosh Baruj Hu se dirige a Job, después de que Job se quejó amargamente de su destino. Y Akadosh Baruj Hu, por supuesto, le respondió y dice, en medio de la tormenta. Dice entonces aquí, el versículo 13, dice, Kanafren anim neelasa, le pregunta Dios a Job, ¿acaso conoces el ala del avestruz que regocijadamente bate? ¿A sus alas y plumas son acaso compasivas? Dice, no, porque deja sus huevos en la tierra, como sabemos que los entierra, y en el polvo los calienta, ¿verdad? Y se olvida de que el pie los puede aplastar y que la fiera del campo los puede pisar. Vaya, es cruel para con sus hijuelos, como si no fueran suyos. En vano es su labor, porque no se preocupa de nada. Y todo esto, obviamente, difícil. ¿Por qué? Dice, porque Dios la ha privado de sabiduría y no le ha concedido entendimiento. Bien. Entonces, esto es lo que explica el versículo de Job. Aquí es cuando el Rab va a citar, dice al Shemot Rabbah, el Midrash de Shemot Rabbah, en el capítulo 25. Shemot Rabbah es Midrash Agadá. O sea, nosotros sabemos que el Midrash tiene dos vertientes. Uno, el que ya conocemos, que son todos los que se llaman con el nombre Rabbah al final, Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bemidbar Rabbah, Devarim Rabbah, y ellos hacen alusión a todo lo que es el Midrash Agadá. Midrash Agadá es un relato popular del cual aprendemos lecciones muy interesantes. Y fundamentalmente aprendemos un pensamiento muy rico por parte de los Jajamim. Dice el Shemot Rabbah, Be'u meromim ishkon. Citando el Midrash a Yeshayahu, creo que en el capítulo 33 o 34, no lo recuerdo bien ahora, dice Behu, refiriéndose al Todopoderoso, meromim ishkon. Habita en las alturas celestiales. Hadau dichtiv, y sobre esto está dicho,
Kanaf renanim ne'elasa bejule, kitazov laaretz betzea. O sea, ¿se refiere a qué? Se refiere a estos versículos que Dios le habla a Job y le dice, ¿acaso conoces el ala del avestruz que regocijadamente bate? ¿A sus alas y plumas son acaso compasivas? No, porque deja sus huevos en la tierra y el polvo y las calienta. Entonces aquí nos dice el Midrash, Mashal Hasidah, esto es como el ejemplo de la avestruz, Hasidah se la llama, que tiene un nombre especial, pero no lo vamos a hablar ahora para no agregar más. Yoledet de Afara Aretz, dice, ella da a luz, o sea, saca sus crías en el polvo de la tierra. Veayú a Obrim, Veayavim, Tashin Otanu, Mehavdim. Ella pone, como dice, sus huevos dentro de la tierra y los caminantes, los transeúntes, de repente, porque está muy a la vista, lo pisotean, perdón, lo pisotean y lo echan a perder, lo matan. Migaramla dice, ¿y por qué se da todo esto? ¿Por qué se produce esta realidad? Dice el Midrash, al Shaita Yoledet Baar, porque ella pare a sus crías en la tierra. El Amishtal, el Amarón Betelet Lesham, pero si ella se eleva con sus alas a las alturas y allí dará a luz, Ein Beria Mezikata, no va a haber criatura que la pueda dañar. אבל היא משחקת מן הכל. Pero ella no lo tiene en cuenta, no tiene en cuenta en absolutamente nada. Así es Israel, dice el Midrash. Kanafre nanim neelasa. Quiere decir, esas alas que baten, y obviamente esas alas que se baten y sus plumas, que aparentemente no son compasivas. Esa kanaf, ese ala, es lo que dice el profeta Yehezkel al pueblo de Israel en nombre de su creador, Baefros, Knafi, Knafai, Alej. Y yo he extendido mis alas sobre ti. Akadosh Baruj Hu es el que ha extendido. ¿Se acuerdan que nos sacó de Mitzrayim? Sobre Kanfei Nesharim, ¿verdad? O sea, sobre las alas de águilas. Es un tema obviamente muy concreto, muy profundo, muy sabio. Y entonces nos dice que Canaf se refiere a esas alas que extendió el Todopoderoso sobre sus hijos. Renanim, porque dice Renanim, Renanim viene de Rina, de canción. Ranenut Tzadikim Bashem. O sea, cada palabra del versículo de Job está haciendo aplicada a un versículo. Se regocijarán los justos en Dios. Neelasa Mita'alesa be'ahavim. Acá cita el Mishlei, capítulo 3 o 2, no recuerdo, en donde ella, Mita'alsa, se ha unido con sus amantes. Im Evarea, Baomar Minitenli Eber Kayona, y así sucesivamente. Cada versículo está asociado a un versículo nuevo. ¿Quién me dará a mí alas como la paloma? Hasidá, Gam Hasidá Bashamayim, Yadea Moda'a, dice el profeta Jeremías, algo fantástico. Dice también el avestruz de los cielos sabe cuáles son sus tiempos. Y nos sigue diciendo el versículo, porque abandonará en la tierra sus huevos. Azavti et beiti. Allí dice el profeta Irmiau, he abandonado mi casa. Ve a la farte jamem, y sobre el polvo de la tierra se calienta. Ki shaja leafar nafshenu, porque nuestras almas han descendido a lo más bajo de la tierra, dice el libro de Teirim. Batishkach ki regel tezura. Dice, y se olvida de que las piernas de los transeúntes, los pies, lo habrán de pisotear a esas crías, recuerdan. Entonces dice el Midrash, Elu Haakum Sheneemar, esto se refiere a los idólatras que dice, Vayeshimem que afar la y a Kadosh Baruj Hu los puso como el polvo para ser pisoteado. Ikshiach Baneach Lelola, quiere decir, abandonó a sus hijos sin su presencia. Banim Sejalim Hema,
son hijos que son torpes y necios. Así dice el profeta Jeremías. La rik yegiá, en vano se ha esforzado, yagati be'anjati. Yo me he extenuado en mi súplica, en mi dolor, bli paja, y no tuvieron miedo. Así dice Jeremías. Ki hasha elokah jochma. El Kadosh Baruj Hu dice, ¿por qué pasa todo esto? Porque Dios la ha privado de sabiduría, como les he mostrado. Kievil a mí, porque mi pueblo, dice Dios, mi pueblo es cruel. A mí no me han conocido. Hijos necios son ellos y no inteligentes, no sabios. Jajamim Hema le hará. Son sabios para hacer el mal. Pero ojalá la bebina. Tampoco Dios no le dio a la Hasidá, a la avestruz, sabiduría. Belone bonim hema. Por eso tampoco el pueblo de Israel que ha sido comparado. Y col el ulama y todo esto, ¿por qué pasó? Porque han abandonado a Kadosh Baruch. Aval, dice el Midrash, pero cuando ellos hagan teshuvah y pongan sus ojos dirigidos a los altos cielos, como dice el versículo, Eleja nasati et ainai hayoshevi bashamayim, a ti es que elevo mis ojos a quien estás allí habitando en las alturas, la Shejinah, Kaet bemarom tambri. En ese momento se levanta en lo alto, puede elevarse y elevarse la sum shefalim lamarom, para poder, como dice Job en el capítulo anterior, dice para poner a los que están pisoteados en lo más alto. Otaya a Ishak Lesus Belarrogel, y por eso dice el versículo, y cuando batiendo las alas se levanta en alto y se ríe del caballo y de su jinete, quiere decir, porque no van a poder pisotear a sus crías, ¿no es cierto? Porque dice el versículo, Ele barrejem Ele basusim, estos con sus carros y estos con sus caballos, Banach Shem Hashem Elokeinu Nizkid. Y por lo tanto nosotros recordaremos y mencionaremos el nombre de Dios. Harei u Bameromim Ishkon. Eve, perdón, es decir, él en las elevadas alturas habrá de habitar. Esto es muy interesante, porque en última instancia nos lleva a entender toda esta concepción que trae el libro de Job sobre la relación que tiene el pueblo de Israel con su Dios y los momentos que les toca vivir. Dice el Rab Wolbe, Advarim meirim me'atzmam. Las cosas brillan por sí mismas. Dice, ¿cómo es posible que el avestruz ponga sus huevos en la tierra? ¿Acaso su nido está en un árbol o puede estar en una azotea, en un lugar elevado? Y si ella va a empollar sobre sus huevos, van a poder nacer todos sus polluelos en ese lugar sin ningún impedimento. Dice, y esto está en contra de la naturaleza y en contra de la sabiduría, que ponga sus huevos sobre la tierra. ¿Qué es el ejemplo de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Pregunta el Rab Volve. הנמשל בזה הוא הכלל. La moraleja de todo esto es lo que es el Klal Israel, todo lo que representa el pueblo de Israel, cuya realidad es Be'uva Bromim Ishkon. Él debería habitar allí en lo alto, como la avestruz. Bekirba el Akadosh Baruj Hu, en una cercanía notable con el Todopoderoso. Y Maklal dice, si lo general o Adam e Israel, tanto el conjunto, lo colectivo, o bien cada uno de nosotros individualmente llega a una situación de que Shaha le afar nafshenu, que nuestra alma, nuestra capacidad vital ahora está echada al polvo, el fundamento del afar todavía lo domina ese individuo o ese colectivo.
y está tan pesado, acuérdense que estábamos hablando de las alas, ¿no? Está tan pesado que no puede despegar, no puede elevarse. Y esto está en contra de su naturaleza. Que haréis Hubal Kenafai, porque también nosotros tenemos un par de alas para poder elevarnos por sobre toda la materialidad, sobre todo el polvo ordinario y material. ¿Y por qué no utiliza el ser humano sus alas? Y cuando nosotros nos quedamos siempre ocupados atendiendo todas las necesidades materiales, nos estamos esforzando en vano, porque en ese lugar, cuando nos ocupamos solamente de las cosas del mundo del afar, del polvo, allí surgen muchos acusadores, muchos obstáculos, inconvenientes, porque ese es el lugar de todas las naciones. Pero todavía tiene una idea, un consejo, y es la teshuvá, quiere decir el arrepentimiento. La sum shefalim la marom, de poner a los shefalim, aquellos que están en lo más bajo, en la dimensión superior, marom. Y ahora deberá el ser humano utilizar sus propias alas y volver a ese lugar primero y buscar y rebuscar una y otra vez la cercanía del Creador. Y allí, verdaderamente allí, podrá ver los frutos de su esfuerzo. Caet Bamarón Tambri. Así dice el profeta. Ahora en las alturas celestiales habrás de sobrevolar. Bambromin Ishkon. Allí, en las alturas celestiales habrá de habitar. Dice, esa es la tarea y ese es el lugar de toda persona que tenga alas. Y esas son las alas que decía Rav Haim Vital, que Kadosh Baruj Hu nos ha dotado. Esas alas para poder tener dos alas. Uno lo que es la felicidad que nos concede el hecho de estar con lo que tenemos y lo que somos. Y las otras alas para batir son el estudio de la Torah. Y para todo eso, ese par de alas, que son un par de alas apropiado, decía obviamente cuáles son las alas del ser humano, nada más y nada menos que la alegría. Poder concebir una vida en la cual la persona puede sentir que con las pequeñas cosas puede lograr grandes y hermosísimos logros. Aquí, entonces, termina la cuarta conferencia de este punto de Zerizur y nos queda la última, que se llama la quinta, y que entonces nos habla sobre el día de Yom Kippurim y nuestra confesión en Yom Kippurim. Besrat Hashem, estaremos estudiando el próximo viernes, ya esperando recuperar definitivamente la salud. Mientras tanto, por supuesto, agradecerles que disponen de este tiempo previo al Shabbat, si bien tenemos un ratito más para recibir a la reina Shabbat, pero de todas maneras, gracias por estar junto con nosotros y engrandecer nuestro Beit Midrash. Que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach, y que tengamos un Purim Katán Sameach. Ya por ser Purim Katán, es de por sí un día en el cual, como explicamos, hoy no se hizo Tajanún en la Tefilá, y mañana Shabbat tampoco eventualmente se va a hacer Tzidkat Tejá, porque estamos hablando mañana de Shushan Purim, Katán. No hacemos otra cosa que eso, no hay otras costumbres, no hay nada que agregar a todo este tiempo. Lo importante es que podamos recordar que dentro de un mes tendremos la felicidad de poder una vez más liberarnos a él, a Moshiach, que Akadosh Baruj Hu nos libere de todos nuestros enemigos. Muy bienvenidos, Shabbat Shalom. Gracias por todos los saludos, cada uno y uno de ustedes.
Muchas gracias. Shabbat shalom.